Entonces, vamos a ver el circuito. A ver, bien. Este es el circuito. Un lugar donde pueda enfocar mejor la... Es un circuito desechable. La diferencia con otros equipos es que trae su válvula exhalatoria, que es esta. Entonces eso es una ventaja porque no hay necesidad de esterilizar las válvulas que traen los equipos cada rato, sino que simplemente se desecha esto con su válvula exhalatoria y cada circuito viene con su válvula exhalatoria. Entonces las conexiones las vamos a ver aquí arriba. Entonces tenemos aquí. Esta es la conexión para la vía del paciente. Y estas dos mangueritas de acá, una me mide la presión de la vía aérea, que es la verde, y la otra me maneja la válvula exhalatoria, que son estas dos conexiones que tenemos acá. Otras paredes. Exacto. Entonces, pues ahí no hay pierde al conectarlo porque está diferenciado por color, ¿no? Pero en caso de que utilicen otro circuito similar, que tenga las mismas conexiones, y ustedes lo quieren conectar, siempre tiene que fijarse esta conexión a dónde va, que es la que maneja la válvula exhalatoria. Siempre va aquí en la gris, siempre. ¿Sí? Entonces, en lo posible, pues tratar de utilizar estos circuitos, pero si no tienen más y tienen que utilizar otro, entonces hay que fijarse que esa conexión va acá. Y la otra, que es la que mide la presión de la vía aérea, por lo general siempre va cerca de la conexión al paciente. Entonces, aquí vamos a conectar un circuito. Listo. Bueno, otra cosa que les quería hacer mención, que es bien importante, es la conexión del cargador, porque ya pasamos en Barranquilla que han dañado dos cargadores. Entonces quiero explicarles eso para que no haya ningún problema. Entonces, la conexión del cargador está acá. Entonces, esta tapita se la levantan y ahí entra esta conexión. Para conectarlo. Para conectar, sí, para cargarlo. Entonces, para conectarlo siempre tienen que fijarse el derecho en que va. Aquí hay una flechita, si ustedes la ven, una flechita con relieve. Entonces, esa flechita va en la misma dirección de esta flechita que viene acá. Entonces, la posición que vaya. Exacto, para que entre. Si ustedes lo intentan colocar de otra manera, no va a entrar. Ahí. No tenemos que guiar por la posición. Exacto. Y para sacarlo, que es lo más importante, y eso sí quiero hacerles énfasis, siempre se debe sujetar de la parte negra de acá abajo, no de aquí. Aquí no. ¿Por qué? Porque él tiene unas uñas que ahorita la vamos a ver, que cuando está conectado, si no se retraen, jalándolo de acá, él no va a salir. Ustedes le pueden hacer toda la fuerza que quieran acá. Hay que presionarlo abajo. Exacto. Y esto se puede romper. ¿Sí? Entonces lo que hay que hacer es un poquito incómodo. Entonces sujetarlo de aquí abajo, bien abajo, y jalarlo. Y ahí sale. ¿Sí? Entonces, ¿sí? Cuando uno jala esto, estas uñas se retraen y salen. Entonces, bien importante eso para que lo tengan en cuenta. Se mete en dirección a la flechita y se saca de acá. Ya lo han forzado de acá y lo han roto. Entonces imagínense que ya hay dos cargadores. Se lleva casi al mismo sistema del 154, ¿no? Sí, es que esta es la evolución del 754. Ah, ok, ya. Entonces, bueno, me alegra que lo conozca el ingeniero, porque el fabricante que hacía los 754 nos pasó para este. Exacto, diseñó este equipo. Y la empresa Sol, esa era Impact, se llamaba esa empresa, y Sol, la que hace los desfibriladores, compró esa fábrica. Entonces, ahora van a salir con marca Sol, todos marcados con esta. El 751 y el 754, la empresa se llamaba Impact. Entonces, esa empresa la adquirió Sol y ahora ellos son los que fabrican y distribuyen estos equipos. Entonces, voy a dejarlo conectado para que ustedes lo conecten allá a la toma. Aquí el tonecito, vamos a hacer normal, va la toma ya. Ah, ok, perfecto. Lo posible tratar aquí qué tan fiable es la electricidad, viene regulada, con pura tierra, todo eso, ¿no? Tú sabes que en los pueblos siempre tenemos ese problema. Entonces sí es recomendable conseguir un estabilizador. Sí. Sería bueno. Sí, correcto. Porque, bueno, y en lo posible, digamos, si molesta mucho la electricidad, yo les recomendaría que lo dejen cargado. Entonces por aquí no hay nada. Entonces, cuando está conectado el equipo, aparece aquí, y si el equipo está apagado, aparece aquí el icono de la batería, cuánto está cargado. Entonces, cuando esté en 100%, se puede desconectar. ¿Sí? Entonces, si no necesitan más. ¿Cuánto dura la batería? 10 horas. 10 horas. 10 horas. Y en 2 horas se carga, ¿no? Y en 2 horas se carga el 95%. Entonces, digamos que no necesitan estar conectados todo el tiempo. Y si aquí fluctúa mucho la electricidad, entonces se va a evitar de que el equipo sufra algún daño o algo así, ¿sí? Mientras consiguen el estabilizador.
que sería muy bueno, un UPS o algo así. Entonces la idea es proteger el equipo en caso de cualquier problema eléctrico. Listo, entonces, ya conectado el equipo, el encendido, perdón, entonces, el encendido viene acá. Entonces, se gira la perillita y el equipo va a hacer un autotest de la parte electrónica, neumática y va a arrancar. Y va a aparecer en verde. Entonces, inicialmente va a aparecer este menú. Si no alcanza, no sé si de pronto no pueden salir de ahí, ¿cierto? No. Toca así, bueno. Vamos a hacerlo así. Entonces, aquí está el menú. Si quiere Inge, pasarse por acá. Sí, ¿no? sí. ¿Se ven? ¿Sí ven ahí? Entonces aquí va a tener un menú en donde uno puede escoger el tipo de paciente que va a ventilar. Entonces las opciones son adulto, pediátrico, máscaras y PAP, personalizado y ajustes recientes. Entonces se recomienda que antes de que conecten el paciente yo deba encender el equipo con el circuito conectado y de esa manera él hace un barrido antes de conectar el pulmón del paciente. Entonces él va a hacer un barrido, ¿sí? Y hace una compensación del tubo que tenga, ¿sí? Entonces antes de poner el pulmón, entonces yo debo escoger aquí el modo ventilatorio o las opciones que yo quiera, por ejemplo adulto. Entonces si voy a ventilar un adulto, entonces lo pongo ahí y siempre debo presionar este botón verde para que los cambios sean tomados, ¿sí? Siempre. Entonces, ¿cómo viene organizado el equipo aquí? Entonces, ustedes ven la pantalla y aquí está toda la información. Aquí tenemos la curva de presión, tiempo, ¿sí? Aquí tenemos valores, diferentes valores que son valores medidos, solamente medidos. Tenemos el minuto volumen. Bueno, esta es una casilla que nos indica si la compensación de fugas está activa o no. La presión media y el tiempo inspiratorio. Y el trigger, que lo vemos acá, en cuanto está configurado. Entonces, estos son los parámetros medidos que yo puedo observar. Y todos estos de acá, los que tenemos acá, son los parámetros que yo puedo configurar. Entonces, si se dan cuenta... Aquellos son la programación, lo que, exacto, yo hago, la programación lo que hago yo y la medición. y lo que hace el paciente Exactamente, es acá. Y aquí hay también algunos valores medidos, ya los vamos a ver. Entonces, todos los botoncitos que tenemos acá sirven para seleccionar los parámetros que manejan las casillas correspondientes. Entonces, el primero presionándolo, entonces podemos escoger el modo ventilatorio y el modo de control, si es por volumen o por presión. Entonces, ¿qué modos ventilatorios tenemos? Tenemos asistido controlado, SIMB, CPAP y B-Level también. Y adicionalmente todos los podemos controlar por volumen o por presión. Entonces simplemente... Y cuando lo quiera controlar por presión. Por presión, entonces tú seleccionas, presionas esto hasta que se sombree la hasta que letra. salga. Exacto, hasta que salga la letra que está entre paréntesis y sombree. Y eso es lo que yo puedo modificar. Entonces, en lugar de V, pongo P, que es presión, y le doy aceptar. Hasta ahí vamos bien. Ahí ya está por presión. Entonces, bueno, vamos a ponerlo por volumen otra vez. Listo. Para hacer la explicación. O sea, cada vez que haga enseguida tengo que hundir la flechita verde. Así. Sí, siempre. Siempre parecido al dragger, que modifico y enseguida exactamente. Lo que estamos hablando. Exactamente. Ok. Listo, perfecto. Este ventilador les va a caer muy bien porque no necesita estar conectado todo el tiempo. Bueno, entonces ahora, siempre hay que presionar este para que acepte el cambio. Eso lo hacen ¿por qué? Por seguridad. Entonces, como esto es de transporte más que todo, entonces lo están manipulando, entonces alguien llega y toca un botón y si fuera, digamos, el cambio fácil. La seguridad es la flechita verde. Exactamente, entonces con eso se evita de que se vaya a cambiar algún parámetro por accidente. ¿Listo? Okay. Listo, entonces lo siguiente que tenemos acá es la frecuencia. Tenemos frecuencia, si presionamos otra vez, tenemos los límites de las alarmas, que son los numeritos que tenemos en la parte derecha, el límite superior de acá y el límite inferior. Y tenemos la relación IE. ¿Sí? Entonces, según lo que yo el tiempo inspiratorio. El tiempo inspiratorio también. Entonces, aquí el tiempo inspiratorio aparece acá en esta casilla y no lo podemos modificar. Podemos modificar la relación IE que está acá. Si yo la modifico, entonces aquí automáticamente se modifica el tiempo inspiratorio para ajustarse acá. Si yo quiero trabajar con el tiempo inspiratorio directamente, simplemente tengo que presionar acá, mantener presionado y va a salir un submenú. ¿Sí lo vieron? Entonces van a ver 4 parámetros. Aquí nos van a aparecer 3 nomás porque estamos en volumen. Ahorita hay otro parámetro adicional que les voy a explicar cuando estamos en presión. Entonces, la primera opción es el parámetro de control. ¿Sí?
Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que yo puedo escoger entre relación IE o tiempo inspiratorio para modificar. Entonces, voy a presionar acá, mantener presionado hasta que salga el menú. Voy a darle acá, aceptar, para poder cambiar el valor. Entonces, aquí nos da la opción tiempo inspiratorio o relación IE. Entonces, si yo quiero trabajar con el tiempo inspiratorio, entonces simplemente escojo tiempo inspiratorio, le doy a aceptar y aquí ya me aparece el tiempo inspiratorio. ¿Sí ves? Se intercambian estas dos. Entonces, se intercambia el tiempo inspiratorio que estaba acá, pasa acá para poderlo modificar. Ahí yo lo puedo modificar y la relación IE pues queda acá como un valor medido resultante de la frecuencia y del tiempo giratorio. Yo quiero cambiar otra vez a la relación IE, yo simplemente vuelvo, saco el menú y le doy relación IE. O sea, cada vez que vaya a modificar uno aquí, uno aquí y Exactamente, enter. sí, enter, exactamente. Exacto. Ese es el enter. Listo. ¿Qué otro parámetro tenemos aquí? El volumen corriente. Ah, bueno, aquí enseguida tenemos el volumen. Entonces yo presiono y aquí le voy a poner el volumen en mililitros. ¿Sí? Hasta 2000 mililitros, desde 50 hasta 2000 mililitros puedo yo configurar el volumen. ¿Vale? Sí. Listo. Entonces vamos 360. pongámosle cualquier valor y Ah, bueno, siempre le damos la 420. flechita verde. ¿Listo? ¿Qué tenemos aquí arriba? La siguiente es la PIP, la presión inspiratoria pico. Inspiratorio pico. Entonces, si nos damos cuenta, aquí no me deja modificar la FIP. ¿Por qué? Porque estamos trabajando por volumen. ¿Sí? Pero sí me deja modificar lo que son los límites de la presión, que son estos, y la PEP. Lo que pasa es que la PI se trabaja con presión. Sí, entonces, si queremos trabajar por presión, ahí sí la podemos modificar. Yo voy a cambiar aquí, si yo quiero modificar este parámetro, que este sea el parámetro para setear, tengo que ponerlo en presión. Entonces, No era de la planta. A ver la planta. voy a poner presión, y ahora sí, si se dan cuenta, sí me deja modificar la presión inspiratoria. Es que por eso te digo, el PIB se utiliza por presión. Exacto. Está ventilando un Por paciente. presión. Cambia es el aspecto del ventilador y el manejo total del ventilador que es mucho más Ajá. práctico. Entonces, si quiero modificar el valor, entonces ahí sí, lo modifico y le doy siempre a aceptar y ahí es el valor de presión inspiratoria pico, que esos son los modos que ustedes van a utilizar por presión, ¿no? Entonces, cuando trabajo por los modos por presión, tengo la opción de activar la compensación de fugas, que es este icono redondito que ustedes ven ahí, ¿sí? Entonces, si yo voy a utilizar una mascarilla, tengo que activar eso para que él compense las fugas y no vaya a dar alarma y bueno, ¿sí? Entonces, para activarla simplemente presiono esto hasta llegar a ese icono y activo la compensación de fugas. Ahí ya quedó activada la compensación de fugas, ¿vale? Entonces, por defecto está desactivada. ¿Sí? Ahí ya está activada. Bueno, en los modos, en todos los modos, digamos menos en asistido controlado, tengo también la opción de presión soporte. Entonces, en este modo, en asistido controlado, no nos va a aparecer esa opción, pero si yo lo cambio en modo ventilatorio, y vamos a ese IMB, sí me va a aparecer acá la presión soporte, ¿ven? Entonces yo puedo ponerle un nivel de presión soporte, ahí el que yo necesito. Listo. ¿Vale? Entonces, cuando trabajamos por presión, hay otros parámetros que toca tener en cuenta, que son los del menú oculto que aparece cuando mantenemos presionado este botón. Entonces, el parámetro de control ya lo vimos que es para escoger entre la relación IE o el tiempo inspiratorio. Después sigue el tiempo de elevación, que es la misma pendiente o la misma rampa que tú vas a ver en otros ventiladores. Entonces, eso lo que hace es hacer No, la que curva, la curva suba más despacio o más rápido. ¿Sí? Entonces, los valores que están fijados acá es desde 1 hasta 10. ¿Sí? En donde 10 es el máximo valor del tiempo inspiratorio y pues la presión va a subir más despacio. Y en los valores bajos pues va a subir más rápido. ¿Sí? Entonces si yo lo pongo aquí en 10, ¿sí ven cómo cambia la curva? Sube mucho más despacio. Entonces, digamos que tienen que tener en cuenta ese parámetro dependiendo del paciente. Si es un paciente pequeño, con pulmón pequeño, entonces seguramente si ustedes dejan ese valor en un valor pequeño, él va a subir muy rápido y va a haber un sobrepico de presión. Entonces, cuando yo le ponga la presión acá, no va a llegar hasta la presión pico que yo le fije, sino se va a pasar por un momento. Porque Cuando los valores son pequeñitos, ella aumenta más. Rápido, exactamente. ¿Sí? Entonces, para adulto, en este equipo por defecto vienen dos,
y para pediátrico está en 6, en 5 o 6, ¿sí? Entonces, cuando ustedes cogen en el menú al principio, ese valor pues ya viene determinado de acuerdo al tipo de paciente que ustedes escogieron, pero si necesitan modificarlo por alguna razón, entonces, les repito, mantiene presionado este botón hasta que aparezca el submenú y ahí lo pueden modificar, tiempo de elevación, ¿sí? Entonces, ahí hay dos parámetros que ya vimos. El otro es el porcentaje fuera del ciclo, ¿sí? Que ese es un porcentaje que yo fijo, que corresponde al máximo, al flujo máximo en cada inspiración. Entonces el ventilador mide el flujo constantemente. Y si él ve que el flujo empieza a disminuir a partir de ese porcentaje que yo le fijo ahí, él pasa de la fase inspiratoria a la fase exhalatoria de una vez. Entonces, digamos, si el pulmón se está inflando mucho, empieza a hacer resistencia y el flujo empieza a disminuir porque tiene que el ventilador hacer más fuerza para llenar el flujo. Con presión, tiene que trabajar con presión. Entonces, digamos que eso es como por seguridad. Si el flujo empieza a disminuir ese porcentaje, quiere decir que el pulmón ya está muy lleno y de una vez abre la válvula y libera el pulmón. Pasa de una vez a la parte exhalatoria, ¿sí? Entonces, eso yo lo puedo cambiar por defecto. Por default viene en 25%, pero nosotros lo podemos cambiar desde el 10% hasta el 70%, ¿sí? Entonces, ese es un parámetro que es bueno también tener en cuenta a veces. El límite de tiempo espontáneo es un tiempo que nosotros le llevamos a la parte de la ventilación para limitar las respiraciones espontáneas del paciente, que el paciente se asista. Entonces digamos que en la fase exhalatoria, si el paciente hace una espontánea en esta parte y la sensibilidad lo ve, entonces de una vez el ventilador lo asiste, ¿cierto? Entonces el paciente necesita respirar, él hace el esfuerzo de respirar y si él ve en ese tiempo, no ha pasado el tiempo, entonces el ventilador lo asiste. Entonces, ese es en el modo SIMB o en CIPA, que él mete respiraciones. Sí, también, sí, exacto. Pero y el ventilador en esto le también, asiste. Sí, también, se puede asistir. Muchas veces ha pasado que los pacientes pelean con el ventilador por eso. Ustedes le fijan una frecuencia y resulta que la frecuencia del paciente es el doble de la frecuencia que uno le fija. Entonces, ¿eso por qué pasa? Por la sensibilidad, porque está muy sensible el equipo, es el trigger, o por eso también, entonces, por ese tiempo. Entonces, aquí yo lo limito, aquí están 3 segundos, entonces digamos que el equipo cuenta 3 segundos y si el paciente hace una espontánea en 13 tiempo, él lo asiste. Y si se pasa el tiempo, ya no lo asiste. Entonces, por ejemplo, yo lo puedo variar. Yo lo puedo poner un tiempo muy cortico, con eso él, por ejemplo, 0.3 segundos. Si el paciente no hace la respiración ahí, ya de ahí para adelante el equipo no va a tener en cuenta las respiraciones del paciente y no se va a empezar a asistir. ¿Sí? Eso es una forma de limitarlo por tiempo. Pero también se puede con la sensibilidad, que la sensibilidad es el trigger. Entonces, ¿cómo se modifica? Manteniendo presionado el de presión y aquí aparece como nivel de acción. Entonces, ese es el trigger por presión, el disparo por presión. Entonces, tenemos la opción, por defecto está en menos 2 centímetros de agua, pero lo podemos modificar desde menos 0.5, que sería la más sensible, hasta menos 6. Entonces, aquí, en menos 6. La sensibilidad nosotros la trabajamos en 0.2. En 2. En 2, sí. Eso, pero hay veces eso, digamos, no es suficiente porque, digamos, hay pacientes que no están totalmente sedados, en algunos casos, y ellos empiezan a respirar por su cuenta. Entonces, si respiran muy duro, llegan al menos 2 fácilmente y el ventilador empieza a asistirlo, y asistirlo. Entonces, la frecuencia se va a elevar, ¿sí? Entonces, si pasa eso y ustedes ven que, digamos, el paciente está haciendo respiraciones espontáneas y el ventilador, si esa sensibilidad no es suficiente para limitar eso, entonces ustedes lo pueden modificar. Entonces, le pueden bajar la sensibilidad a menos 6, por ejemplo. Entonces, en un menos 6 o menos 4, al paciente le tocaría hacer mucho más fuerza al respirar para que el ventilador lo asista, ¿sí? Como son presiones negativas, entonces el 0 está acá. Cuando el paciente respira, él siente una presión negativa, entonces él va mirando las presiones, que es esto. Cuando llega la presión que le fijamos, pues ahí sí es donde lo va a asistir. Entonces, para evitar de que pase eso, que se pelee con el ventilador, entonces se puede modificar eso. Sí, porque se siente que se está ahogando. Exactamente. Entonces, ahí ustedes modifican. Si ustedes quieren que el ventilador lo asista, entonces le modifican, lo ponen más sensible, entonces lo pueden trabajar en una presión más cerca al 0, por ejemplo el menos 1 o el menos 0.5. Ahí ya con cualquier esfuerzo que haga el paciente pequeño, el ventilador lo va a asistir, ¿sí? Eso es lo que tienen que verificar. Bueno, ustedes lo entregan manual y todo. sí, claro, manual en español,
el PDF. Claro, está porque hay que también. explicarle a nosotras compañeras. Claro. Bueno, ¿qué tenemos acá? Bueno, las presiones. Voy a hacerles un ejemplo, voy a tratar de activar una alarma para que ustedes se den cuenta cómo aparecen las alarmas y cómo solucionarlo, ¿no? Entonces digamos que aquí yo le voy a bajar el límite de presión, se lo voy a poner por ahí. Le voy a aumentar, bueno, voy a pasarlo a, o no, hagámoslo con la frecuencia, mejor. Voy a subirle la frecuencia por encima del límite que tenemos fijado, del límite de alarma. Entonces él va a empezar a pitar, a dar una alarma por alta frecuencia. Ahí está, por ejemplo. Bueno, demanda expiratoria. Frecuencia respiratoria alta. Ahí apareció. ¿Sí se dan cuenta? Entonces, cuando el ventilador empieza a pitar por una alarma, primero que todo, aquí se va a desplegar un menú diciendo por qué las causas de la alarma, en español, ¿sí? Pero la manera más fácil de ubicar la causa de la alarma es porque los parámetros que están causando la alarma empiezan a titilar. ¿Sí se dan cuenta? Entonces, aquí ¿qué nos está diciendo? Que miremos la parte de la frecuencia, que hay algo mal configurado. Entonces, si nosotros queremos trabajar una frecuencia alta, tenemos que poner el límite de la alarma por encima para que no nos vaya a generar la alarma, ¿sí? Entonces, o bajarle la frecuencia. Entonces, digamos, si aquí le subo el límite a 44, a pasarlo a volumen, bueno, dándole la presión para que no pite por eso. ¿Qué presión? 7. Y está ventilando con presión. Por presión. Aquí me aparece demanda esa alarma. ¿Por qué? Porque como yo le subí la frecuencia, no alcanza, con esa frecuencia tan alta, no alcanza a llegar a la presión que le puse. Entonces por eso me da esa alarma. Entonces me toca bajarle un poquito acá. Es muy alta esa frecuencia para ese pulmón tan grande. Ahí está ya. ¿Ven? Bueno, en el modo B-Level que tenemos acá, el B-Level, nos va a aparecer aquí la opción de configurar la IPAP y la EPAP. Entonces, él va a trabajar sobre esas dos presiones, una presión inspiratoria y una presión exhalatoria, ¿sí? Entonces le configuro. Ahí me va a pitar porque como no tengo conectado al paciente, entonces él tiene que mirar que el paciente esté respirando. Bueno, mira, esta alarma que se dio ahí de fuga de PIB, ahorita la vamos a activar, es muy común, a veces se puede presentar. Entonces aquí tenemos el B-Level, las dos opciones de IPAP y EPAP, ¿sí? Y si queremos la compensación de fugas, activar o desactivarla, entonces simplemente la activamos o la desactivamos. Apnea. El backup de apnea lo podemos variar o lo podemos modificar manteniendo presionado en los modos de CPAP y B-Level. Lo podemos modificar manteniendo presionado este botón, ¿sí? Entonces ahí nos va a salir este menú donde está el backup. Entonces está la PIB objetivo, las respiraciones por minuto y la relación IE, ¿sí? Entonces si el paciente no respira, si entra en apnea, él va a trabajar según esta programación que tenemos ahí, ¿vale? Entonces manteniendo presionado este botón. IPAP y relación IE. Por volumen. Por ejemplo, en este caso que yo iba a aumentar el volumen, ¿sí? Y no me dejó, entonces yo lo voy a subir. Y no me deja y me aparece esto, me dice conflicto del límite de BT. Es porque me toca modificar los límites, el límite superior, ¿sí ves? Que está en 90 y aquí está en 95 y no me deja subir el volumen. Si yo lo voy a intentar subir, me aparece esto. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Subirle al límite para que me deje subir el volumen. ¿Sí? Entonces ahí sí me deja subir el volumen. Entonces siempre este valor que uno configura tiene que estar entre estas dos, ¿no? Entre el límite superior y el inferior para que no vaya a causar conflicto o una alarma. Entonces hay que mirar eso. Lo siguiente que tenemos acá es el FIO2.
Entonces simplemente acá presionamos y aumentamos el FIO2 hasta donde, hasta donde se necesite, hasta 100% si se quiere, ¿sí? Solo que hay que tener conectado El oxígeno. al oxígeno, ¿sí? Claro. Esto debe estar a una presión de 60, de entre 50 y 60 psi para que no vaya a haber problema. Si está muy por debajo de ese valor o muy por encima, va a dar una alarma de alta presión o baja presión según sea el caso, ¿sí? Entonces, por ejemplo, acá, si le subimos, aquí nos va a dar una alarma de que no hay oxígeno. Ahí, por ejemplo. Entonces, error de suministro de oxígeno. Entonces, ¿qué quiere? Que no, la presión está conectada o que la presión está muy bajita. Entonces, estos equipos vienen con su regulador, respectivo regulador de presión, ¿no? Pero nos dijeron que aquí las tomas son todas Chemetro. Entonces, así la manguera de oxígeno viene con ese conector Chemetro. ¿Sí? Entonces, con este botón silenciamos las alarmas. Ese es para silenciar, la X Este es es para roja. silenciar o para devolvernos en el menú. Entonces, si yo entro al menú y entro por aquí a alguna opción y me quiero devolver, entonces con este botón me devuelvo también. ¿Sí? O para silenciar las alarmas. Ahora, este numerito que aparece acá es el consumo de oxígeno. Entonces, cuando yo activo la FIO2 por encima del 21%, él me va calculando y me va mostrando en esa casilla cuántos litros se han consumido. Sí, aquí me va a marcar cuánto lleva el consumo de oxígeno. Los dos de arriba ya tienen que ver con la saturación, entonces vamos a conectar el sensor. Ahora este ventilador está completo. Desconectar Lo bueno es que la batería dura bastante. Dura. Se cayó desconectó el pulmón. Mierda, el pulmón de prueba. Es que se descuadró aquí algo, no sé qué pasó. ¿Se rompió? Sí. Listo. El sensor, ¿dónde está la cajita? Qué bonito que será este plan completo. Entonces voy a poner el sensor para que aparezca, para que sepan cómo trabaja. Ese le gasta máximo, ¿verdad? Sí, más o menos. Ya. Entonces, bueno, el caso tiene su derecho también. Entonces, con este es el derecho. Se desconectó de ahí. Listo. Entonces, una vez que conecten el sensor, yo le entro a trabajar. Cuando ya detecte el paciente, pues me va a poner, él empieza a buscar el pulso automáticamente. Entonces, aquí va a salir la curva pletismográfica y allá va a salir lo que es la saturación y aquí arriba va a salir la frecuencia cardíaca. ¿Vale? Medio la es bonito. Listo, ahí ya apareció. Entonces, lo único que podemos modificar acá son los límites de las alarmas, ¿no? Entonces, aquí podemos modificar alto y bajo, aquí podemos modificar el límite bajo de saturación. Hay un menú también, que si yo mantengo presionado este botón, me va a salir un menú con la configuración de la parte de lo que es la saturación. Entonces yo puedo, por ejemplo, apagar, si no tengo el paciente conectado, ¿sí? O desconecto ya el sensor y él no detecta la saturación, va a salir una alarma. Entonces, para que no esté molestando, si ya no está el paciente conectado, simplemente lo pongo en stand-by. Entonces, mantengo aquí presionado y el pulsóxímetro lo dejo en stand-by. ¿Listo? Entonces, ahí ya, si no está el paciente conectado, ya no va a empezar a generar alarma por la pulsoximetría, ¿vale? ¿Hasta el momento tienen alguna pregunta? Y eso no bueno. tiene para nebulizar. No, directamente no. Tocaría nebulizador ponerlo aparte y ponerlo acá en la solicitud. Bueno, esto es un reservorio de oxígeno de bajo flujo. Que la función es simplemente que cuando se acaba la bala y ya hay muy poquita presión acá, sobre todo en los transportes, yo puedo utilizar ese poquito oxígeno que me queda a través de un flujómetro y lo conecto acá. Entonces simplemente eso iría acá. Aquí. Entonces,
por aquí entraría el oxígeno, ¿sí? Y por aquí entraría el aire. Bueno, aquí cuando se coloca esto, tenemos que activar el reservorio simplemente manteniendo la casilla del CO2, lo mantenemos presionado y activamos la función de reservorio de oxígeno. Entonces aquí nos va a aparecer un más, ¿vale? Con eso, entonces nos está indicando de que está tomando la entrada del oxígeno y del aire y estamos utilizando este reservorio, ¿vale? Entonces aquí, incluso hay unos filtros que vienen con los dispositivos. Ahí debe estar. Sí. Ahora, aquí están los filtros. Vienen con estos filtros. Y es importante que tengan en cuenta el uso de esto. Ay, perdona. Porque siempre con pacientes que estén contaminados toca utilizarlos. ¿Sí? Entonces, ¿cómo van conectados? Uno iría acá para proteger al ventilador. ¿Sí? Y el otro debe ir acá en la salida de la válvula exhalatoria. Acá. ¿Sí? Para evitar de que si el paciente hace una exhalación, está contaminado, vaya a contaminar el resto. Todo se queda ahí en el entorno. filtro. Exacto, todo se queda ahí en el filtro. Y se pone acá y no acá, ¿sí? ¿Por qué? Pues para evitar que haya más resistencia aquí en la vía aérea. Pues esto genera más resistencia, entonces no es conveniente hacerlo. Aquí de todas maneras debe irle el nariz de camello, pues para proteger ahí. Bueno. ¿Sí? Pero esto, si le agregamos otra cosa, simplemente vamos a generar más resistencia, entonces por eso es mejor ponerlo acá, a la salida, y con eso él va a atrapar. Por ventilador se usan dos. Sí, exacto, por circuito se usan dos, por paciente de ultrasonido. Acá y acá. Este es para el paciente. Exactamente, este es el del paciente y este es el del entorno El del ventilador. para evitar de que se Esto no es contamine. con todo paciente, depende de la patología del paciente. Sí, claro. Si no está contaminado, pues no hay necesidad. Pero bueno, yo diría que sería por seguridad es mejor utilizarlo, porque no se sabe si el entorno esté contaminado de todas maneras y pueda contaminarle. Yo siempre los he utilizado. Entonces, aquí adentro, si quitamos estos tornillitos, va a encontrar dos filtros. ¿Sí? Una espumita que vemos ahí negrita, y adentro va a encontrar uno redondito delgado que es como de felpa. Entonces esos filtros hay que cambiarlos cada cierto tiempo, depende del uso. Sí. Entonces si el ventilador por lo general, cuando está muy sucio, debe aparecer acá obstruida la entrada de... Entonces cuando pasa eso, o es que están muy sucios, o de pronto entró suciedad y contaminó o ensució las mallas de los sensores de flujo. Entonces en lo posible es tratar de no dejar que se ensucien, que lleguen a desgastarse mucho para evitar destapar el equipo y toca limpiar las mallas, pues es más engorroso. Entonces se supone que utilizando estos filtros debería evitarse que los filtros internos se ensucien pronto y se contaminen, ¿no? ¿De qué? Bueno, este botón es simplemente para dar una respiración manual cada vez que yo lo oprima, entonces va a haber una respiración, y también sirve para visualizar la presión plató o la presión meseta. Entonces cada vez que yo lo tengo presionado, lo mantengo presionado, él va a generar una pausa inspiratoria y me va a medir la plató. Entonces ahí está, presión meseta, tanto, y me va a aparecer ahí el valor. ¿Sí? Okay. Entonces siempre es mantenerlo presionado hasta que me aparezca el valor de la presión meseta. Ahí, ¿listo? ¿Cómo hago para modificar la presión meseta? No, eso es un valor medido. Sí, es un valor la que se pausa mide. expiratoria. Sí, la fase inspiratoria lo que hace es medir la presión y me está indicando si puede haber un daño en el pulmón o no, por un exceso de presión. O también si hay, por ejemplo, una fibrosis, entonces que el pulmón se vuelve duro, entonces una presión meseta alta puede indicar una fibrosis. Y lo otro es cuando el pulmón está muy blando. ¿Un qué? EPI, enfermedad pulmonar intersticial. Tal vez. Sí, pero yo ya leí otro nombre. Eso es un enfisema, creo. Enfisema pulmonar. Un enfisema, tal vez sí. Bueno, enfisema. Ustedes saben más de eso que yo.
Entonces, esa presión nos va indicando, si está muy bajita, por lo general debe ser de 25 en un adulto, por lo general. Si está muy arriba, es una fibrosis, una resistencia muy alta. Si está muy por debajo, es un enfisema. Sí, entonces, ese valor, digamos que es muy útil para ustedes los terapeutas, les puede decir mucho sobre el estado de los pulmones del paciente. Bueno, eso ya es todo lo que tiene que ver en cuanto al funcionamiento de los parámetros, ¿sí? Cuando utilicen estos filtros, ¿sí? Probablemente, si lo utilizan sin esta función del reservorio, puede que les dé acá una... A ver cómo... Voy a tener un filtro destapado en la otra caja. Entonces la llevamos, ¿sí? No, pues, está aquí. Una caja. Está acá, está acá. Una caja. Acá está el filtro, ¿vieron? Aquí ve. Esto es como en los cajeros automáticos. ¿Cómo? Esto es como en los cajeros. Cuenta de ahorro, ya uno va en dirección, va en dirección. Sí, bien. Va en dirección, no te crees enseguida, va en dirección. No, sí, yo tenía uno. Ah, este, sí, señor. Sí, ya está. Al ingeniero. Entonces voy a poner el filtro. Ven para grabar aquí en el Ahí está el filtro. Incluso cuando se coloca el filtro se dan cuenta que ya no se oye tanto. Disminuye bastante Sí, baja la... Y si utilizan el oxígeno, pues se va a oír menos, ¿no? Porque ya no está trabajando el compresor. correcto. Entonces, cuando ustedes utilizan ese filtro y no está activada esta función del reservorio, puede que les dé un mensaje de obstrucción. No sé, vamos a ver si aparece acá. Pues si aparece eso, bueno, aquí parece que no. Claro. Pues error conducto de gas, ahí ya. A ver. Si lo tapemos. Vea ahí, conducto restringido. ¿Sí? Entonces en ese caso se puede activar esa función. Que es la misma que me va a dar una vez que se tapen las mallitas que me estaban contando ahorita, ¿no? Exactamente. ¿Sí? Pues para que no esté saliendo esa alarmita, ustedes le pueden activar ese. Entonces ya entiende que aquí hay un filtro conectado. ¿Sí? Bueno, entonces ahora vamos a ver lo que es el menú, qué opciones tiene. Yo quisiera hacer énfasis en esta parte de las alarmas, porque hay una lista de alarmas, son como 5 alarmas, 6 alarmas que se pueden apagar cuando se presenten. Entonces la más común es la de fuga. Entonces voy a tratar de generar la fuga. Si hay una fuga en el circuito, lo vamos a ver cómo. Por lo general, cuando baja hasta acá, se cae del pit. Entonces ahí este es el PEP, ¿cierto? Y si hay una fuga, la presión no se mantiene ahí, sino que sigue bajando. ¿Sí? Entonces voy a tratar de generarla para que ustedes se den cuenta qué tipo de alarma sale. Ahí por ejemplo. Y ahí se empieza a asistir también. No, desconexión del paciente ya. Esa no era. Ah, fuga de PIP, ¿sí la ven? Esa se puede presentar si hay una fuguita en el circuito o algo, ¿sí? Como él es muy sensible a las fugas, entonces esa alarma se puede presentar. Entonces, si ustedes se dan cuenta que no es una fuga muy grande y que es un porito o algo así, y está saliendo la alarma muy seguido, entonces simplemente la pueden apagar. Entonces entran aquí al menú, entran a configuración de alarma, y aquí si se dan cuenta aparece fuga de PIP, ¿sí la ven? Y aparece un ON. Entonces ya cuando aparece la alarma yo la puedo apagar, la selecciono y le puedo poner OFF y ya no me va a molestar esa alarma. Así mismo pasa con el mantenimiento preventivo, que les va a salir, esa alarma les va a salir después de las 1500 horas de uso o después del año, lo que pase primero. Entonces va a salir una alarma de baja prioridad, que es la amarilla, diciendo que necesita mantenimiento preventivo. Entonces simplemente ustedes entran ahí y le ponen off, pues para que no esté la luz amarilla y todo el tiempo. Las otras son... aquí me metí en el número. RTC baja, que es una batería que tiene internamente la que guarda la fecha y la hora y la calibración. Cuando está muy descargada puede aparecer esa alarma, pero eso es por aquí a 3 años o 4 años que puede ocurrir esa alarma, ¿sí? Esa sí no es muy común. Y demanda inspiratoria, que fue la que apareció ahorita, que se refiere, digamos, más que todo con los modos por presión. Si yo tengo una presión y el pulmón no alcanza a llegar a la presión, entonces va a salir esa alarma, demanda inspiratoria. Eso por lo general pasa cuando yo tengo pulmones muy grandes y se tarda mucho en llenar,
entonces la frecuencia no da para que se llene totalmente, sino que llega a la exhalación y no llegó a la presión, entonces va a la presión, entonces puede salir esa alarma. Entonces, ahí lo único es o disminuir la frecuencia para que le dé más tiempo de llenar el pulmón, o simplemente apagar la alarma. ¿Listo? Otra opción, aquí los ajustes de encendido. Entonces, aquí en encendido tenemos opción de poner, digamos, cuando enciende el ventilador, cómo va a encender el equipo. Entonces, puede entrar en modo adulto de una vez, en modo pediátrico, o simplemente que aparezca el menú que vimos al principio. Entonces, si yo lo pongo, por ejemplo, en adulto, voy a cambiarlo acá. En adulto, ¿qué va a pasar? Que si yo apago el equipo y lo vuelvo a encender, él de una vez va a entrar en modo adulto. No va a aparecer. Como yo lo dejé programado, él se prende y así va a quedar. Bueno, no, él tiene su programación en modo adulto, ya va a aparecer con esta configuración siempre, de fábrica, ¿sí? Por eso, pero antes de apagarlo, si yo lo tengo en modo volumen adulto. Sí, adulto siempre va a aparecer. Se apaga y cuando lo prenda nuevamente, ahí queda en modo volumen adulto. Queda con esta configuración. Si tú le varias esta configuración, él va a aparecer siempre con esta. Pero sí hay una manera de que él encienda con los parámetros que tú utilizaste, los recientes o unos que tú programes. Entonces, yo lo voy a... Porque la idea es dejarlos programados para la otra compañera que viene. No, porque los parámetros no son los mismos para todos los pacientes. No, porque yo quería modificarlos. No los mismos parámetros tuyos para el señor. No, o sea, no me entiendes, sino que yo lo programaría y si llega el paciente, los modifico. Sí, claro, sí, Ya, claro. eso es lo que quiero decir. En esa parte Eso es lo que quiero decir, lo modificaría. Pero no los parámetros. Esos son los parámetros básicos Claro. para, digamos, Básico, de ahí, exacto. para Entonces, partir de ahí a configurar. correcto. Entonces, ¿qué pasa? Que, digamos, estos parámetros son bien diferentes a los de un pediátrico, ¿sí? Entonces, si llegaran muchos pediátricos, entonces simplemente yo lo dejo en modo pediátrico, aquí en encendido. Entonces, por ejemplo, en lugar de adulto lo dejo en pediátrico y entonces yo apago el equipo, lo enciendo y ya aparece con los parámetros pediátricos. Entonces yo ahí lo que hago es configurar los pequeños, digamos, hago unos pequeños ajustes para dependiendo del paciente. ¿Sí? Entonces ahí ya me aparece ya por presión, por ejemplo, me aparece una frecuencia de 20, una PIB de 20 también. Y bueno, estos ya son parámetros más para un pediatra, ¿eh? Y lo otro, bueno, las otras opciones es, si yo lo dejo aquí con menú, en menú inicio, pues él te da la opción de escoger qué paciente vas a ventilar. Entonces, ahí aparece la lista. Ahí. Entonces, ¿qué va a aparecer aquí? Yo puedo escoger, entonces aquí ya aparece la listita. No va a entrar a trabajar de una vez, sino que yo tengo que escoger antes qué tipo de paciente. Entonces, está el adulto, pediátrico, máscaras y PAP, personalizado, que son los valores que yo guardo y los puedo guardar ahí. Y los ajustes recientes. Los ajustes recientes es la última configuración que tú utilizaste. Entonces, si yo escojo eso, él va a entrar a trabajar con lo último que tú programaste en el equipo, ¿sí? Pero si yo quiero guardar unos parámetros propios, entonces simplemente entro aquí al menú, vamos a poner un adulto, por ejemplo. Y voy a variarle, que le doy, por ejemplo, la frecuencia y el volumen. Y si yo quiero guardar esa configuración, vamos esto y ponemos la frecuencia. Por ejemplo, yo quiero guardar esa configuración para más adelante, para utilizarla. Entonces simplemente entro aquí al menú, voy a ajustes de encendido y aquí en ajustes personales le doy la opción de guardar. Entonces me paro ahí y le doy otra vez para que guarde esto. Entonces ahí ya quedó guardado. Entonces si yo apago el equipo al encenderlo y quiero utilizar esa configuración, entonces simplemente escojo aquí personalizado. Aquí, personalizado. Entonces, esos personalizados son los valores que yo guardé. Ay, no me dio tiempo. Aquí no me dio tiempo, me demoré mucho. Entonces, aquí, personalizado. Ah, la embarré. Creo que la embarré, sí. Ese hay que conectarlo a la corriente porque está quedando... Personalizado. Listo, si es, aquí me quedó 550 y 15 de frecuencia, que era lo que yo había guardado. ¿Ven? Entonces ahí esa es la función de esa opción. Aquí, bueno, aquí es para modificar el contraste, el brillo, datos de la unidad son los... Aquí nos va a aparecer la fecha de calibración, la fecha del equipo, la fecha de calibración, las horas de uso. Si yo entro aquí, en horas de uso, me va a aparecer aquí las horas de uso. Entonces yo puedo estar monitorizando cuándo va el equipo a pedir calibración, de acuerdo a las horas o a la fecha.
¿sí? El resto de números acá son los seriales internos de las tarjetas y del equipo en sí. ¿Sí? ¿Qué se me queda? No más. ¿Qué pasa cuando el equipo pida calibración, ingeniero? Pues él sigue funcionando, ¿sí? Bueno, y pues ahí hay que hacer la calibración con un software que nosotros tenemos, que es un software que nos da el fabricante, en donde se hace el ajuste interno del equipo, hay que pasarlo, hace una serie de mediciones, hay que hacer una serie de ajustes internos y resetea el contador, lo pone en ceros, pone la fecha de calibración y eso pues nosotros lo hacemos en Bogotá ahorita, pero pues con la contingencia, pues yo creo como en Barranquilla hay varios equipos de esos, entonces vamos a Creo que ver. le va a tocar. Pues, sí, exacto. Ya Vamos ustedes a ver. por lo menos tienen la programación en un año de... Sí, o bueno, hay que llamarlos. Bueno, inicialmente yo creo que si los equipos van a ser utilizados muy frecuentemente, entonces en menos de 2-3 meses va a pedir la calibración. Perfecto. Entonces ahí nos tienen que avisar y con eso pues nosotros ahí miramos si venimos o les ¿Cómo se mandamos contactan ustedes? J-Medics. Ya le vamos a ver en la papelería, ahí está la información. Bueno, ahí están Sí. los teléfonos, está. De todas Ok. maneras, con los muchachos de la secretaría, ellos también tienen toda la información. Entonces, se contactan con nosotros y pues dependiendo de cómo esté la situación en ese momento, podemos venir o les podemos mandar un backup mientras calibramos los equipos. Entonces, pues, todavía no hemos definido qué vamos a hacer exactamente, pero de aquí a allá pues ya tendremos exactamente lo que vamos a hacer. Y bueno, eso sería todo. No sé si tienen alguna pregunta más sobre el equipo. Yo En creo que tú resumen, dijiste que para resetearlo. para resetearlo, ¿cómo así Sí, sí, resetearlo? cuando uno, porque sí, quiere que vuelva todo a la normalidad. ¿Usted me entiende? Se resetean cuando Se lo vas a reprogramar, si tienes que librarlo, tú tienes que resetearlo. Esa es parte de Esa es parte ingeniería. técnica. Ah, ya. Sí, eso no. O sea, los valores por defecto de fábrica, tú los escoges cuando vas a escoger el paciente. Y son siempre los mismos. Entonces, ellos no van a cambiar. Entonces, digamos que son los valores básicos para que tú empieces a hacer la configuración. Ah, ok. Entonces, en resumen, lo único que hay que hacer es encenderlo, escoger el tipo de paciente. Y si yo necesito modificarlo, empezar de abajo hacia arriba. Entonces, modo ventilatorio, frecuencia, volumen, presión inspiratoria pico y FIO2. Entonces, empieza uno de aquí para allá y ya. No hay que hacerle nada más al equipo. El taller Mirar ya los límites de las alarmas que Está programado para, Yo creo que es mejor Para ir metiendo y tomar para una diciembre. foto. no, para 6 meses. Para entrar acá, acuérdense que está la COVID. Ajá. Y esto va para... Ya, para No, yo no voy a entrar. Yo me digo, para cuidarte. Pero No, sí no, necesitamos no. tomar una fotico. Ah, ok, Sí, yo porque te hay la que tomarle tomo. foto gracias. la Yo te cámara. la tomo. Gracias, sí, porque nos toca En en cada equipo, en cada Claro, cubículo. me ha faltado, yo te la tomo. Vamos a ver al ingeniero que le explique el mantenimiento de la batería, que no puede durar más de 2, 4, 5, 6, 8 horas. No, 2 horas. Y ya está. Dijo Bueno, 2 horas. No, porque a veces duran, No, no, con eso, las sí. conectan y duran 8 o 10 horas conectadas a la corriente, entonces la batería se va secando y el tiempo de la batería es